Aparecen Belinda y Javi cantando completamente en vivo la canción Mírame Feliz. Y por supuesto, no han dejado a nadie indiferente. Vamos a escucharlos. Ya lo sabes, si te gustan estas tecnireacciones, suscríbete al canal, que es completamente gratuito, y regálame tu like si te ha gustado este contenido. En la Mercedes nadie más copador siento. Yo no sabía robar y por ti aprendí. No soy el mismo güey que te hizo sufrir. Si tú me das un chance, ahora sí te hago feliz. Yo no sabía robar y por ti aprendí. No soy el mismo güey que te hizo sufrir. Si tú me das un chance, ahora sí te hago feliz. Vale, parte de Javi. Te puede gustar o no, estás en todo tu derecho. No a todo el mundo le gustan este tipo de voces, el vibrato más bien caprino, pero no se puede decir que hay alguna diferencia con respecto a la grabación original. Suena exactamente igual que la grabación de estudio, solo que no tiene este brillito especial del autotune que lo deja completamente pulido, sin toda esa ecualización. Pero el desempeño vocal, la voz, es exactamente igual. Y ahora vamos a ver qué pasa con Belinda, porque ha recibido una cantidad de críticas en el canal que no son ni medio normal. Vamos a verla. Lo siento, no hay parte 2 para lo nuestro. Muy bonito ese Rolex, pero se acabó tu tiempo. Parte 2 para lo nuestro. Muy bonito ese Rolex, pero se acabó tu tiempo. Primera parte de Belinda. Estamos en el mismo caso que con Javi. Puede no gustarte esa colocación aniñada que tiene en la voz, que no te guste el twang, que no te guste el género musical que está cantando en la actualidad. Te lo acepto porque todo el mundo tiene gustos diferentes, gracias al cielo que es así. Si no, sería un mundo muy aburrido. Pero que digan que dista muchísimo de la grabación de estudio, eso es categóricamente mentira. Desempeño vocal es exactamente igual que en la versión de estudio. Es decir, lo que escuchaste en el estudio es lo mismo que te vas a encontrar cuando estas dos personas canten en vivo y en directo. Exactamente igual. Te quiero demasiado por detrás de ti. Tú fuiste quien perdió, que yo no perdí. Me diste en la madre y ahora mírame feliz. Te quiero demasiado por detrás de ti. Tú fuiste quien perdió y yo no perdí. Me diste en la madre y ahora mírame feliz. Pues, inclusive también está haciendo esas terminaciones en vocal fry, exactamente igual, el mismo tipo de vibrato, es exactamente lo mismo. Oh, que te di en la madre y ahora mírame feliz. Sé que te di en la madre y ahora mírame Por supuesto, no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Puedes decir un montón de cosas y estás en todo tu derecho, porque para gustos los colores, no a todo el mundo le tiene que gustar esa colocación de voz. Son buenos en lo que hacen, son exitosos en lo que hacen. Lo que están haciendo es exactamente lo mismo que vas a escuchar en una grabación de estudio. ¿Por qué utilizan autotune? Porque es el efecto de moda, porque lo quieren todo pulido, lo quieren todo cortado por la misma tijera, porque es lo que está de moda ahora y lo van a seguir haciendo. Ahora mismo pues secan las voces y la dejan prácticamente sin vida. Y en vivo todas las voces o la mayoría de ellas utilizan autotune en vivo o Melodyne en vivo y lo tienen en el micrófono porque quieren que tu experiencia como espectador sea la mejor posible. Ahora bien, mi opinión, que a mí no me guste y que yo prefiero escuchar una voz real, que yo la pueda sentir, que yo me pueda estremecer, por supuesto, yo siempre prefiero la voz real. Lo cierto es que ya va en cuestión de gustos. A mi modo de ver suenan exactamente igual que una versión de estudio. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Te leo. El himno nacional mexicano interpretado por Yuri. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño
patria tus sienes de oliva. Esta parte me encanta. Ay, esta parte me encanta. De la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si osare un extraño enemigo. ¡Wow! Madre mía. Lo ha pillado súper agudo. ¡Ay, Dios mío! Esto es un 2-5 en pleno belting. Es una bestialidad, ¿eh? Lo que está haciendo. Es maravilloso, es maravilloso. Profanar con su planta tu suelo. Pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Madre mía. Ay, madre mía. ¿Qué voz tiene esta mujer? Si es que hasta el himno canta perfecto, chiquillo. Porque es una barbaridad. Lo siento, chicos. Yo tengo debilidad por la voz de Yuri. Y me parece fantástico lo que ha hecho. Quiero escuchar más versiones. Pero es que es tan bonito, chicos. Es tan bonito el himno de México. Yo creo que ya, cuando termine el vídeo, ya lo habré aprendido. Al grito de guerra, el acero La gente. está y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Signio patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino. ¿Le está pasando algo? ¿Le ha pasado algo en el sonido, Ángela? Porque está yendo demasiado lento, inclusive se queda como en el tiempo, ¿no? Es como que tuviera o algún rebote o algún retorno que no le permitiera escucharse bien y cantar.